El concepto de fenotipo está relacionado con el genotipo. El genotipo es lo que tenemos en nuestros genes y el fenotipo es lo que se manifiesta. Pues, por ejemplo, en nuestros genes podemos tener un alelo para el color de los ojos que sea recesivo y no se manifiesta en nosotros, pero se puede manifestar en nuestros descendientes. En la naturaleza eso a veces tiene manifestaciones muy extraordinarias. Por ejemplo, los cocodrilos no expresan su sexo a partir del genotipo, sino que el fenotipo, que sea macho o hembra, depende de la temperatura durante el desarrollo cuando están en los huevos. En los insectos esto es muy llamativo, de manera que una hormiga, por su genotipo, por sus genes, no pertenece a una casta u otra, sino que puede ser reina en función de cómo se alimenta. Entonces nuestra idea es incorporar ese concepto de fenotipo a lo que se llama computación evolutiva, algoritmos de computación evolutiva, de manera que un sistema desarrollado así pueda tener plasticidad fenotípica, es decir, pueda cambiar el fenotipo en función de las condiciones ambientales.